Muy bien, estamos. Buenas tardes, Gina. Me da gusto saludarla. Y para comenzar con este estudio, la clase número 8 de la Epístola a Santiago, que vamos a ver el capítulo 1 y el versículo 18. La palabra de Dios dice, el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos inicia, por favor, con oración, por favor, Gina. Sí, claro que sí, hermano Guillermo. Bendito seas, Padre Celestial, por permitirnos ver la luz de este nuevo día, por permitir admirar toda la belleza que nos has dado. Gracias, Padre bendito, por nuestras familias y por todos los que estamos aquí reunidos, queriendo aprender más de tu palabra. Te pedimos, por favor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, para entender cada palabra que se diga aquí de tu enseñanza. Bendice a todas las personas que están viendo, que van a ver después este estudio y a las que estamos aquí. Bendice al hermano Guillermo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, te damos por lo bueno y bondadoso que eres con nosotros, siempre bueno con todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu bendito Hijo, nuestro Salvador, y en el poderoso nombre del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Amén. 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 Muy bien, vamos a ver hoy precisamente lo que usted acaba de orar también, el Espíritu Santo, cómo interviene en nuestras vidas. Entonces, el tema es una nueva vida. Muy bien, Gina, espero de usted. Sí, hermano Guillermo, empezamos. ¿Cómo se termina el versículo 17? El versículo 17 de Primera de Santiago vimos que en él no había ni sombra de variación. En él estábamos hablando acerca de que Dios es inmutable. Él no cambia de opinión en lo absoluto, no hay variación. Él lo que dice se hace. Muchas veces no entendemos por qué razón nosotros pasamos por momentos de angustia, por momentos de tristeza, por qué tenemos problemas o situaciones muy difíciles. Pero en la soberanía de Dios, Él tiene planeado que todo lo que nos va sucediendo nos lleva para bien a todos los que amamos. La gente que no es creyente no va a poder entender eso y dice, no, es que a mí me va muy mal. ¿Y por qué Dios me está castigando? No, no nos castiga. Dios permite que tengamos dificultades, enfermedades, problemas, tanto económicos, emocionales, morales, de muchas cosas, para que nos vayamos reforzando. Porque como nosotros sí somos variantes, nosotros sí variamos, un rato estamos de buenas y otro rato estamos de malas. Mm. Entonces, en él no, en él siempre es firme y tiene un propósito. Él no cambia de opinión y nosotros sí cambiamos de opinión a cada rato. Entonces, él permite que sucedan esas cosas precisamente para irnos haciendo a su carácter, a ser más firmes en lo que decimos y hacemos. Eso quiere decir el versículo 17. Bien claro, hermano. ¿Cómo inicia el versículo 18? El versículo 18 inicia con la palabra él. Esto hay que recordar que así se nombraba él en la época de los inicios del Antiguo Testamento. Él quiere decir Dios, el Dios poderoso, el soberano, el supremo. Y veamos, ahorita vamos a ver algunas palabras que tienen el él antes del atributo de Dios. ¿De quién y él de quién nos está hablando este hermano Guillermo? Del Dios todopoderoso, no del Mm. Dios que hay en otras civilizaciones como Zeus, como Apolo. No, 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 no. Él encierra la divinidad, el único y soberano. Fíjese, por ejemplo, la pregunta número 4 nos dice que veamos qué significa Elohim. Lo oímos. Elohim, o sea, él, fíjese bien el pronombre, él y luego Ohim. Ujú. Elohim es una palabra hebrea que significa Dios y es utilizada como título en los textos hebreos para referirse al Dios de Israel. Esta palabra se utiliza, este nombre se utiliza como palabra y suele acompañar un artículo definido ja, que es el, la, los y las.
por lo que Ha Elohim se traduce literalmente como los dioses. Esto era desde el Antiguo Testamento en Génesis, ya se habla del Elohim, es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hablando de esos dioses, ¿quiénes son esos dioses? Pero también la Biblia dice que solo hay un solo Dios, pero un Ujú. solo Dios en tres personas, algo que Sí, nuestra mente no alcanza a captar a veces, cómo es el concepto de la Trinidad, que lo vemos, sí. que lo vamos a ver más adelante aquí. Entonces, ese Elohim está hablando de los dioses, el Dios con tres personas, es una Sí. misma esencia. Y lo vemos entonces en Génesis, dice, en el principio, esa es la traducción literal, en el principio el Elohim creó el cielo y la tierra, lo que lo traduciríamos como en el principio los dioses crearon el cielo y la tierra. Así debería de ser la traducción, pero no podemos decir los dioses porque no hay muchos dioses. Sí. Vuelvo a repetir, es uno solo, es la esencia pura de Dios, pero en tres personas. Ok, pues ya está, hasta la número 4 ya está respondida, hermano. Sí, Entonces, ¿a quién, cuando decimos él, a quién se refiere? fíjese que él es Sí. Jehová, es Elohim. Ujú. Nosotros, y lo vamos a ver en el transcurso de este libro de Santiago, Jehová es Jesucristo, Jesucristo. porque dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra y quien habla y quien escuchamos que está hablando en el Antiguo Testamento es Yahvé, es Jehová, Sí. es el yo soy. Entonces la palabra la que está hablando, la palabra de Dios. Entonces, ¿quién está hablando? Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento se le nombra Jehová. Pero en el Ujú. Antiguo Testamento no encontramos nunca que existe la palabra Jehová. Ya no aparece, solamente Jesús. Muy hermano. Ok, seguimos. Dios, él actúa bajo la voluntad de otros o bajo su propia voluntad. En el versículo 18 leemos que dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. Nos hizo nacer. Muy bien. Entonces, Dios, el Elohim, actúa bajo su propia voluntad, como dice el versículo 18, y en Daniel 4:35. Él está actuando bajo su propia voluntad. Y Daniel, voy a repetir lo que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Fíjese cómo enfatiza. Y él hace Sí. según su voluntad en el ejército del cielo. ¿De quién estamos hablando? De los ángeles. Ese es el ejército del cielo. Y en Ujú. los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sí. Entonces, él es el soberano, el todopoderoso. Muy bien, Seguimos, hermano. por ¿Qué favor. atributo, qué atributo encontramos aquí de nuestro Dios? En 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros vamos a encontrar en Hebreos, en Salmos, aquí en varios lugares del Nuevo Testamento, perdón, que habla de el ser soberano. El ser soberano es que tiene la capacidad sobre todo. No hay quien esté arriba de él. Él manda, él ejecuta, él dice, él piensa, y lo que él dice, lo que él piensa y lo que él considera, se hace. Él es Sí. soberano, no se puede negar nada. No podemos decirle por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste. Él es el rey de reyes, no hay otro rey superior a él. Él es el señor de señores. Él es Sí. el todopoderoso. A los atributos se les llama sus perfecciones, porque es un todo general, un todo absoluto. Entonces Ujú. le llamamos atributos para poderlo entender.
pero más bien son perfecciones de Dios. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho Él en nosotros? El versículo 18, hermano. Aquí empezamos a entrar en el aspecto de la nueva vida. Él nos hizo nacer por la palabra. Ahorita vamos a ver por qué nos hizo nacer por la palabra. Porque usted y yo hemos nacido, pero el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, que lo vamos a ver más adelante, le dice, ¿cómo es posible que yo ya viejo entre Sí, otra vez al vientre de mi madre y nazca? Pues no, sí, ¿verdad? No, pero es necesario nacer de nuevo, ¿cómo? Espiritualmente, porque aunque nacemos con vida física, biológica, nacemos muertos espiritualmente. El bebito que acaba de nacer está sí, muerto, muerto espiritualmente. Aunque tenga vida y llore cuando le dan la nalgada, está muerto espiritualmente. Y si sí. nos quedamos sin Jesús, seguimos muertos espiritualmente. Es algo que usted, mi querida amiga, amigo, hermana, hermana que nos está escuchando, tiene que comprender, por favor, de que usted está muerto en sus delitos y pecados si usted no ha puesto su confianza en el Dios Todopoderoso que es Jesucristo y viene al arrepentimiento, porque ambas cosas vienen juntas, la fe y el arrepentimiento. Si usted no tiene fe, no puede ir al arrepentimiento. Si no tiene arrepentimiento, no puede venir a los pies de Cristo ni Mm, recibirlo como su Señor y Salvador. Es mm, necesario ambas cosas, que lo vamos sí. a ver en el transcurso del estudio. Ay, qué bonito, hermano. ¿Por medio de qué nos hizo nacer, hermano? Nos hizo nacer por medio de Jesucristo, porque Él Mm, pagó por nuestros pecados en la cruz, porque Jesucristo es el verbo, es la palabra, es el logos. Los griegos, cuando escucharon a Pablo, decían, ¿cómo es posible que Dios hable? Pues ese logos y les empezó a explicar en el Areópago y se empezaron a interesar los griegos. sí, Entonces Cristo es el verbo, el logos, la palabra misma de Dios. Ese es Jesucristo. Él es el que nos hace nacer. Quien produce en nosotros eso es el Espíritu Santo que viene en nosotros, que nos da la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. mm, Y queremos agradar a Dios, pues tenemos que tener fe. Y solamente porque el Señor ha permitido que entre la fe en nosotros. amén. Dice, escribe el recuadro de cómo Dios hace la creación y cómo Dios nos hace nuevas criaturas, hermano. Fíjense qué interesante es esto. Ujú, sí, Dios crea la creación. Y dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué luz? ¿La del sol? No, la luz de su palabra, la luz de su esplendor, la luz de su gloria. amén. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habla del nuevo nacimiento porque nos dice, siendo renacidos, o sea, que volvimos a nacer, Sí, no de simiente corruptible. ¿Qué es la simiente corruptible? Pues la que se muere, la que se pudre, la que se echa a perder, sino de incorruptible. Y sigue diciendo Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros vimos la semana pasada en el versículo 16 y 17 que Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque permanece para siempre, su palabra es para siempre, es eterna, su decisión es eterna, permanece para siempre. Entonces su palabra permanece para siempre. Entonces cuando Dios nos hace a nosotros, nos permite renacer, permanecemos siempre en Dios. Por eso no es posible perder la salvación. sí, Porque si Dios ya nos eligió, Dios ya puso en nosotros el Espíritu Santo, Él nos lo regaló, nosotros no hicimos nada, absolutamente nada. Así que no podemos perder algo que no hemos hecho nada. Él nos lo dio y dice, no se lo pueden quitar, yo se los di. Ah, lo desecho, no importa, yo te lo di. Y ahí sí, está permanentemente, eternamente.
Ese es lo que Mm, hace Dios con nosotros. mm, Es lo que a veces nos cuesta trabajo entender, que Dios ha puesto en nosotros su amor, su confianza y nos ha puesto la fe para que nosotros lleguemos a su presencia en el momento en que Él lo indique. Nos gusta sentirnos que somos suficientes, que nosotros la podemos y que hacemos méritos. Y no, por eso dice en Efesios capítulo 1, versículo 8, que por gracia somos salvos, sí. solo por gracia, para que nadie se gloríe. ¿De qué me puedo gloriar? ¿De que yo puedo hacerme salvo? Imposible. Solamente Dios puede perdonar los pecados y solamente Dios me puede traer a su presencia. Mientras Él no me llame, yo no puedo acudir porque soy sordo por mis pecados. Mis ojos están llenos de codicia. Mi boca está llena de malos pensamientos y malas palabras. Pero el Espíritu Santo es el que me hace renacer, es decir, soy una nueva criatura. Mm. Es lo que nos está diciendo. Qué bonito todo eso, hermano, ¿verdad? Es hermoso. Sí. Si gusta usted leer la número 11, hermano. Sí, dice, vamos a leer citas bíblicas muy Ujú, interesantes. En sí, Juan 17, ese capítulo de Juan 17 es extraordinario, extraordinario. sí, Es un capítulo donde la teología de quién es Jesucristo, su Trinidad, la esencia misma de Dios, la pureza de Dios y el amor de Dios, ahí se plasma. Al leer y estudiar ese versículo 17 de Juan, vamos a entender tantísimas cosas. Y vamos a leer el versículo 17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está diciendo Jesucristo, santifícalos en mí, porque yo soy tu palabra y yo soy la verdad. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? La verdad soy yo. Entonces, Cristo mismo es la verdad. Entonces, Dios nos santifica, nos purifica, nos limpia de pecados. ¿En quién? En Cristo, que es la verdad. Es lo que nos sí. dice Juan 17. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, Sí. escudriñando su palabra, está entrando en nosotros esa palabra. Es decir, nos estamos fortaleciendo en Cristo. Cristo se está haciendo grande, grande en nosotros. Nos estamos llenando de su espíritu más y más y más. Se está ensanchando. Por consiguiente, el pecado empieza a botarse, empieza a salir de nosotros y empieza a llenarnos el espíritu completamente. Es lo que nos está diciendo. Y Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, nos salvó, vuelve a repetir lo que dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice el Señor, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Sí. Os mandaré un consolador, dice. He aquí la respuesta con Tito nos lo está diciendo, el cual Ujú, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, que renovó, que derramó el Espíritu Santo. sí. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, que es el que nos da fe para que vayamos al arrepentimiento y creamos en Jesucristo. De otra manera, no es Sí. posible hacerlo. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjese bien esta parte. Perdón. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuando están en el exilio, cuando Nabucodonosor tiene a los judíos cautivos en Babilonia, fíjese nada más la profecía que le da Ezequiel de que va a venir nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo va a entrar en nosotros, en los humanos, nos va a limpiar de todo nuestro pecado, de toda nuestra inmundicia, y va a poner en nosotros un corazón nuevo, no el de piedra que tenemos, el corazón insensible, duro. Va a quitar nuestro espíritu muerto y nos va a dar un espíritu nuevo. Quitará de nuestra carne el corazón de piedra, dice, ¿verdad? Y nos da el corazón de carne. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué promesa tan hermosa cuando entendemos. Dice, yo Dios voy a poner en ustedes mi espíritu. Ay, Señor. Entonces ya no necesito sacrificios, no necesitas hacer nada, nada. Yo te voy a limpiar y cuando te limpie voy a poner mi espíritu dentro de ti para que tú cumplas con mis estatutos y guardes mis preceptos. Dice Jesucristo que Él es, que quien le ama obedece sus mandamientos. Allí está el asunto. Entonces empezamos a amar a Cristo, empezamos a obedecer los conceptos y las enseñanzas de Jesucristo. Y en Juan 3, del 3 al 8 dice, perdón, respondió Jesús y le dijo, le está hablando a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, fíjese cómo en Ezequiel nos dice, seremos limpios con agua, ¿verdad? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, en Ezequiel nos dice que nos va a limpiar con agua y nos va a poner del espíritu. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, le está diciendo a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cuándo Dios nos toca. No sabemos. Nunca hemos sabido. A veces nos podemos sentir emocionados. Ay, sí, creo. No, es en el momento en que Dios dice, ahorita. No es por emoción. Muchas veces no hemos sentido cuándo entró el Espíritu en nosotros, pero de repente nos empezamos a ver que estamos actuando de manera muy diferente. Ay, yo no era así, yo no hacía así, ahora lloro de todo y antes era, oh, a ver quién le entra. Hasta mi carácter ha cambiado. Me dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿De cuál? ¿Qué te dieron, no? Porque ya no eres enojón, ya eres chillón. Eso pasa. Y fíjese, vamos a terminar con Ezequiel 37 del 1 al 14 que dice, habla del valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fíjese cómo dice que nosotros vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser santificados por su palabra, que es palabra de verdad, ¿verdad? Dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis,
y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, ya que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vemos entonces cómo estamos muertos, como decíamos en un principio. Aquí literalmente les está diciendo que va a sacar al pueblo, perdón, judío, pero también a nosotros, porque aunque Sí, tenemos vida, somos huesos secos, estamos muertos y solamente a través del Espíritu vienen esa vida nueva. sí. Tenemos esa gran oportunidad. Qué bonito, hermano. Qué enseñanzas tan profundas y a la vez sencillas de entender y penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano. La pregunta 12, ¿qué dice? ¿Para qué nos hizo renacer o nacer de nuevo por la palabra de verdad? Como vimos ahorita en Ezequiel, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero, ¿qué quiere decir primicias en el Antiguo Testamento? Es la siguiente pregunta. Primicia es una palabra que tiene varios significados. Es el primer fruto de algo o el primer resultado o producto. Es una noticia o un hecho que se da a conocer por primera vez. La prestación de frutos y ganado que se daba a la iglesia, además del diezmo. Vemos que tiene tres conceptos bíblicos. Sin embargo, nosotros ahorita vamos a hablar del primero, como vimos en Ezequiel. Es el primer fruto, las primeras personas renacidas, aquellos que viene el Espíritu en uno y entra cuando estamos muertos. Somos primicias, somos lo nuevo para el Señor. Sí, En la Biblia, las primicias son los frutos de la primera cosecha de la temporada que se ofrecía a Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. También la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios debía dar a Dios lo primero y lo mejor. Y algunos determinan que eso significa la primera quincena del año, el primer mes de salario, las primeras ventas del año. Para los sí, cristianos de hoy, las primicias son las promesas de que al estar unidos con Cristo en el bautismo, compartimos su resurrección y glorificación. Entonces, nosotros empezamos a ver que el nuevo nacimiento espiritual que nos habla en el versículo 18 es que es obvia la intención de Santiago cuando nos repite la palabra que en griego es apoqueo, que es nos hizo nacer, que se traduce por da a luz. El pecado es el causante de la muerte, mientras que Dios es la fuente de vida, como vimos. El nuevo nacimiento es el ejemplo destacado de las dádivas divinas, cuyo propósito en este caso es hacernos primicias de sus criaturas. El origen del nuevo nacimiento. Eh, Vamos a ver que aquí hubo una cuestión
de machismo, voy a decirlo así, sin que eso sea la palabra. Estoy tratando de encontrar el término. La imagen femenina que se aplica a Dios parece haber ofendido a algunos escribas que cambiaron ciertos manuscritos la palabra apokeun, de dar nacimiento, por poinin, hacer, porque decían cómo un hombre va a dar a luz. Sí, Entonces, Dios no es mujer, efectivamente Dios no es mujer, pero en forma metafórica, en forma alegórica, nos hace, para que nosotros entendamos, dice que nos hizo nacer de nuevo, que Él nos dio ese nuevo nacimiento. Y sí, para algunos escribas decían, pues si nada más la mujer es la que da ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Dice, esto es una metáfora, como lo que hemos estado diciendo, porque pertenece al ámbito de lo creado y de ninguna manera se trata de definir la naturaleza divina. Y eso es muy trascendente. Esto está dicho así para ilustrar la obra de regeneración, que es en contraposición al efecto del pecado, porque el nacimiento en este caso no es debido a la pasión pecaminosa, vamos a decir, sino al amor eterno, porque sí, nosotros tenemos hijos, hijas, debido a nuestras relaciones sexuales, y dentro de eso entra pasión, entra lujuria, entra un montón de cosas. Pero en sí, el caso este de la regeneración, no tiene nada que ver con lo femenino, ni lo masculino, ni el acto sexual, en lo absoluto. Y eso es lo que les había molestado a ciertos escribas. Por eso es que veían ello. Entonces vemos que el nuevo nacimiento, como nos dice, que es la palabra de verdad, que es un título muy conocido que lo vemos en Salmo 119, en el Salmo 142, en Proverbios 22, en Malaquías 2, en Tito capítulo 2, versículo 15, y en el Nuevo Testamento tiene que ver con el contenido del Evangelio. Vimos que en Efesios, en Colosenses, en Hechos, en Gálatas incluso. A esta palabra de verdad es a la que se le atribuye la regeneración de los creyentes, como lo leímos en Primera de Pedro y en Juan 1:13. Como palabra alcanza nuestro corazón, como verdad nos enfrenta con la plena realidad sobre nosotros mismos. Dios, Cristo, el plan de salvación. A veces solamente la palabra o la verdad es suficiente, pero solos, combinados, estos dos conceptos son contrarios al engaño, a la falsedad, a la mentira. Por eso nos dice que no debemos errar. Lo vamos a ver lo vimos en el versículo 16. No erréis, recuerda que no desatines, no te vayas. ujú, Entonces, terminando que el propósito del nuevo nacimiento, en esto es posible hablar más que un propósito, porque al nacer nosotros ya somos primicias de Dios, ya estamos adoptados, ya somos herederos, ya somos santificados, como lo vimos, porque Dios nos ha dado el don perfecto. Aquí, como vimos la vez pasada, aquí no hay nada incipiente ni incompleto, es un todo, es completo, es la meta de Dios, es el evangelio de su voluntad, que seamos primicias de sus criaturas, es lo que quiere. Y me permití apuntar aquí un comentario de Romanos 8:18. Dice, los creyentes son primicias de sus criaturas, las que pertenecen a Dios como creador. Es decir, los creyentes pertenecemos a Dios en su creación. sí, Representamos, eh, estas primicias representan a Dios porque Él nos ha dado el don de la nueva vida, porque es un mandato de Dios. Dijimos que Dios es soberano. sí, Dijimos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el propósito de Dios es que sus elegidos sean regenerados porque Él ya los designó, para que seamos plenamente y reflejemos plenamente la imagen de Dios. Como dice Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios fue creado. sí, Entonces, ¿quiénes somos los escogidos? Solamente Dios sabe.
Existen enseñanzas que hablan de la elección, de que hemos sido escogidos. Sí, sí, existe eso porque es voluntad de Dios. Pero ¿a quiénes eligió Dios? Él sabe. Porque recordemos lo que dice el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dicen, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, yo hice obras de caridad, yo esto, yo hablé de ti, yo... Alejaos de mí, yo no los conozco. ¿Quiénes verdaderamente son los elegidos de Dios? ¿Todos los creyentes? ¿Todos los que dicen creo en Dios? ¿Todos los que dicen creo en Cristo, he puesto mi fe en Cristo? ¿Quiénes son? Y uno dice, bueno, si Dios elige, si Dios escoge, si Dios es el que da de nacer de nuevo, si Dios es el que dice quién va a nacer y quién no va a nacer, ¿cómo se me pregunta quiénes son verdaderamente los creyentes, los que Dios ha adoptado como sus hijos? Bueno, el Señor nos manda muy claramente en la gran comisión que dice, id y predicad el evangelio y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, no toda la gente que dice creer en Dios es verdaderamente un creyente de Cristo, porque los demonios creen en Dios, saben que existe Dios, pero no le hacen caso. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si verdaderamente soy un hijo de Dios? Bueno, cuando mi vida refleja a Jesucristo. Uno va a decir, ay, sigo siendo enojón, sigo haciendo tonteras, sigo pecando en ciertas cosas, sigo haciendo esto. Bueno, ¿lo sigues haciendo voluntariamente y continuamente o has ido dejando de hacerlo? Bueno, he ido dejando de hacerlo. Y cuando lo haces, ¿cómo te sientes? No, pues muy mal, hasta lloro, me da vergüenza, me siento Remordimiento. incómodo, ya no sé ni qué hacer. Entonces, dime tú, ¿reflejas el amor de Cristo? ¿Te preocupa el prójimo? Bueno, sí, la gente dice que he cambiado. Ah, entonces el Espíritu vive en ti. Sí. Pero cuando sigo de mal hablado, cuando sigo echándome mis copas, cuando sigo maltratando a mi esposa o mi esposo, cuando sigo tomando las cosas que no me pertenecen, cuando todavía no soy. Entonces, mi testimonio, mi conducta, habla si verdaderamente he nacido de nuevo. Entonces, ¿quiero una vida nueva? Bueno, tengo que pedírsela al Señor. ¿Me interesa ser adoptado por Dios? O entremos en oración a pedírselo. Leamos la Biblia, oremos, busquemos la guía del Espíritu Santo, busquemos la ayuda de Dios, sigamos leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, que es la que nos lleva. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Volvemos a ver otra vez la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Entonces, si yo escucho la palabra, si me meto en la Biblia a conocer más a Dios, ¿voy a ser salvo? Sí, sí, porque el Espíritu Santo va a entrar en mí. Pero no nada más voy a leer la Biblia cada vez que quiero, cada vez que se me ocurre. O me presento a hacer esto, me presento a hacer lo otro. Entonces tengo que estar en una constante oración y en una constante meditación de qué es lo que la palabra de Dios habla a mí. Y eso es el nacer de nuevo y una nueva vida. Y con esto damos por terminado eh, este estudio de la nueva vida. Dígame su opinión, Gina. No es muy bonito y emocionante y es como un alimento espiritual
nuestra alma, nuestro espíritu, estos estudios, hermano, que nos ayudan tanto a crecer y a estar más, seguir por el camino de Dios y buscándolo. Me hace bien interesante, bien bonito y bien explicado, hermano Guillermo. Muy bien, pues yo les animo a ustedes, mis queridas amigas, amigos, hermanos, hermanas en la fe en Cristo Jesús, que se adentren más en la palabra de Dios, que busquen más la palabra de Dios. Vean cuántas citas bíblicas vimos hoy. Vimos muchas. Las estudiamos, las analizamos, las desglosamos y toda ella nos habló a nuestro espíritu. Así que cada versículo de la Biblia tiene algo que decirnos a nosotros, tiene algo que enseñarnos, porque la Biblia nos habla de diferente a cada persona. La Biblia es única, está escrita para todos, pero la Biblia tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Así que no desechemos la palabra de verdad, que es Jesucristo, que es la luz y que es el Espíritu Santo en nosotros. Muy bien, vamos a terminar. Gina, nos hace favor de terminar nuevamente en oración y les agradezco su atención y sus comentarios. Y no olviden darle like para que siga ayudándonos en YouTube. Que Dios les bendiga. Sí, Gina, por favor. Muchas gracias, Padre Celestial, por este hermoso estudio, conociéndote cada vez más, conociendo tu palabra y que nos haga crecer en ti y ser mejores personas, mejores hijos tuyos. Gracias, Padre, te pido por las personas que van a ver después este estudio, por las que estuvimos aquí. Bendícenos y guíanos siempre en tu camino. Te damos las gracias en nombre de tu bendito Hijo Cristo Jesús y en nombre del Espíritu Santo. Gracias por todo. Te amamos, Señor. Amén. 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 Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.